Tú sabrás que cuando una persona se refiere a otra, han llegado a hablar de atributos, principalmente cuando un hombre se refiere a una mujer. Pero la verdad es de que tanto el hombre como la mujer son seres humanos. Y creo que a la luz de lo que la Biblia enseña, no puede haber atributos. Porque atributos solamente es algo concedido, algo característico a la persona de Dios y a su deidad. En esta tarde quiero considerar juntamente contigo. Hemos venido viendo a través de estos estudios algunos de los atributos de Dios, como el hecho de que Él es omnipresente, el hecho de que Él está en cualquier parte al mismo tiempo. Él es omnipresente porque Él lo sabe. Él es omnisciente porque Él todo lo sabe. Y así podríamos enumerar muchos de los que ya hemos visto en estudios pasados. Pero en esta tarde quiero considerar algo que no me había atrevido a pensar que fuera un atributo de Dios. Pero la verdad es de que cuando hablamos de la salvación es algo característico únicamente a Dios. Y es por eso que me permito en esta ocasión hablarte acerca de la salvación como un atributo de Dios. Y salvación, como ya lo hemos visto en ocasiones pasadas, es la obra que Dios hace en la vida de las personas y principalmente en las personas que están muertas en sus delitos y pecados. Personas que no han sido redimidas, personas que sus pecados no han sido todavía perdonados. Por la gracia de Dios, podemos decir, si tú conoces a Jesucristo, tienes a Cristo en tu vida, podemos decir confiadamente que Él es nuestro Salvador, que Dios es nuestro Padre, que Él es nuestro Redentor, el cual ha perdonado nuestros pecados y que nos ha asegurado un lugar en el cielo. En esta tarde solamente quiero considerar contigo 3 cosas de suma importancia que creo que tú y yo debemos de saber. Cosas que están basadas en la palabra de Dios y que se desprenden de esta verdad, la salvación, que en esta tarde dije, quiero considerar como un atributo de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por este momento, este tiempo. Quiero pedir tu ayuda a través de tu Espíritu Santo, Señor, y quiero pedirte que me guíes y me des las palabras adecuadas, las cuales tu pueblo necesita. Ayúdame, Señor, te lo suplico en el nombre bendito de Jesús. Amén. La salvación, como dije, como un atributo de parte de Dios. Y quiero decirte que de pasta a pasta de este libro sagrado, ¿cuál es la Biblia, la palabra de Dios? Se hace mención de que Dios es el Salvador, el único Salvador del mundo.
el único que puede salvar. En la antigüedad, uno de los escritores, como lo es el rey David, habla acerca de lo que es Dios. Y en su segundo libro, capítulo 22 y versículo 47, estas son las palabras que expresa el rey David. Segundo de Samuel, capítulo 22, versículo 47 dice: Viva Jehová y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Para David, el Dios en el cual él había creído, el cual le había llamado, no era cualquier cosa. Yo no sé cómo tú consideras al Dios creador del universo, al Dios creador de los cielos y de la tierra. Yo no sé si para ti signifique algo, pero creo que a la luz de lo que la bendita palabra de Dios dice, nos está diciendo que el Dios en el cual hemos creído es un Dios inmensamente grande. Es algo incomparable, es algo que tú y yo no podemos medir. El salmista decía: viva Jehová. Hoy en día decimos: viva México, viva nuestros héroes, héroes que nos dieron patria. Son hombres que dieron sus vidas, sacrificaron sus vidas para que hoy pudiéramos vivir en un estado independiente, vivir en paz, pero estas personas que sacrificaron sus vidas no dejan de ser solamente humanos, humanos como tú y yo, y como cualquier persona en el planeta Tierra. Para David decía: viva Jehová y bendita sea mi roca. Es la manera como exclamaba, dando alabanza y gloria al Dios de la Biblia. Y engrandecido sea, dice, el Dios de mi salvación. Si tú eres salvo, como dije, yo no sé qué tan inmensamente grande o pequeño consideras al Dios que te ha dado vida eterna, al Dios que te ha creado, al Dios que se interesa por ti. Pero para el salmista él decía, para este gran rey de Israel, él decía: engrandecido sea el Dios de mi salvación. Y creo que para ti y para mí, ¿qué somos delante de un Dios todopoderoso? No somos nada, porque Dios es inmensamente grande. Y nosotros solamente somos creados
a imagen y semejanza, y que por la gracia de Dios, Él nos ha dado vida eterna en el cielo, la cual es a través de su Hijo Jesucristo, y por esa sangre que Él vertió en la cruz del Calvario, podemos tener nuestros pecados perdonados. Pero es el Dios de la antigüedad, inmensamente grande, como lo sigue siendo aún hoy en día. El mismo rey David, en el Salmo capítulo 3, versículo 8, dice: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Nuevamente el salmista está diciendo, la salvación solamente pertenece a Dios. Dios es la fuente salvadora. Dios es la fuente inagotable para salvar al mundo perdido. Creo que para el salmista consideraba la salvación en dos aspectos de su vida, que creo que estos siguen funcionando de la misma manera. Creo que el salmista se refería a la salvación física, debido a que Dios le había librado de todos los peligros que él había afrontado. Pero también se refería al Dios que le había dado vida eterna en gloria. Y creo que es el mismo principio para ti y para mí. De cuántos peligros, de cuántas cosas imprevistas Dios nos ha librado. Aún quiero decirte, antes de que conocieras a Jesucristo, Dios te ha librado. Y mucho más hoy que le conoces. Cuando yo no conocía a Jesucristo como mi Salvador, aún yo puedo considerar, puedo entender que estuvo presente la mano de Dios en mi vida en todas las circunstancias adversas y peligrosas que yo pude pasar. ¿Cuánto más ahora que le pertenezco? ¿No Él será capaz de poderme librar del enemigo, de los peligros? Yo creo que Él sigue siendo un Dios bondadoso, un Dios lleno de amor, que Él hace lo que es mejor para sus hijos. En el capítulo o Salmo número 16 y versículo 1 decía nuevamente el salmista: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Nuevamente podemos ver a las cosas a las cuales él tenía presente y que él no encontraba. Para el rey David él no encontraba otro refugio más que tener la cobertura de Dios, del Dios Todopoderoso en su vida. Isaías se refería a que
La salvación produce alegría. La salvación produce gozo. Isaías capítulo 12 y versículo 2 decía: He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. El canto de alabanza que pronunciaba Isaías era que él expresaba la grandeza de Dios en su vida. He aquí, Dios es mi salvación, es salvación mía, me aseguraré y no temeré. Creo que esto debería reforzar nuestra confianza, nuestra creencia en Dios. Porque esto significa que aún a sabiendas de que están presentes los peligros, las circunstancias adversas, nuestra confianza debe de estar puesta solamente en Dios. Porque es el único que puede brindar pronto auxilio en nuestras tribulaciones. De manera que podríamos decir: no temeré mal alguno, porque en Él he confiado. Hoy en día atravesamos por tantas cosas. Nuestros políticos hablan mucho de la inseguridad y nos presentan varias alternativas de cómo es que ellos podrían mejorar el sistema de seguridad para que tú y yo pudiéramos vivir confiados sobre este mundo. El peligro acecha a cualquier lugar que nosotros nos encontremos y volteemos a ver. Podemos ver que la maldad está hasta donde ya no da más. De manera que podemos decir que ya no podemos confiar de las personas. Y bueno, creo que pensando en qué tan poca seguridad se nos podría proveer, creo que no hay mayor seguridad que la que Dios puede darnos. Él decía: he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré. En otra parte, dice uno de los escritores del Nuevo Testamento: no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Es cierto, como seres humanos, nos da temor. Pero si somos salvos, si nuestra alma va a la presencia de Dios, ¿cuál sería el temor entonces?
De manera que si tenemos temor, yo dijera, deberíamos tener mucho cuidado. Porque a lo mejor, Dios no es nuestro Salvador. Es muy probable que estamos confiando en cualquier otra cosa, menos en el Dios de la Biblia, que nos asegura que en Él podemos existir verdaderamente confiados. De manera que debiera haber una gran diferencia entre el mundo que solamente confía en los recursos que tiene, en la seguridad que puede proveerse a través de sus recursos. Creo que es lo mejor confiar en el Dios del cielo, en el Dios del universo, en el Dios creador de todas las cosas, el cual nos ha provisto del medio bendito, por medio del cual tú y yo hemos podido ser salvos. El mismo profeta Isaías, en el capítulo 43 y versículo 11 dice, Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Versículo 12, yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mí libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel, por vosotros envié a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos, en las naves de que se gloriaban. Si hay quien salve, solamente pertenece a Dios. No hay ser humano, no hay santo en la tierra que pueda dar salvación a un ser humano. La salvación solamente pertenece a Jehová. No hay plan B. No hay vía alterna para la salvación. Aquí nada de que todo camino llega a Roma. Nada de eso. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, dijo, si no es por mí. La salvación solo pertenece. Jesús, refiriéndose a que Él era el camino, la verdad y la vida, se estaba refiriendo a la salvación que Él estaba ofreciendo. De manera que no hay otra manera por medio de la cual el mundo pueda ser salvo.
No hay purgatorio. No hay tal cosa. El alma que pecare, dijo, esa morirá. No hay, como dije, manera que supla lo que Dios ha provisto. Porque lo que Dios ha provisto es único, por medio de la cual se hace efectiva la salvación en la vida de las personas que confían en Él. En el libro de los Hechos, capítulo 4, y sus versículos 11 y 12, dice: palabras que son pronunciadas en un ambiente de persecución. Tiempos cuando hubo severa persecución en contra de los cristianos, en contra de los seguidores de Jesucristo. El escritor dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, refiriéndose a Jesucristo. Y dice el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación solo pertenece a Dios, y que se hace efectiva cuando una persona reconoce su condición de pecado y que entiende que necesita ser perdonado por Dios. A lo cual Dios no se niega a perdonar. Cuando un ser humano cambia de actitud en una actitud de humildad, pidiendo perdón a Dios. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, dice, dado a los hombres en quien se pueda ser salvo. Hoy en día, cuando una persona le preguntamos que si tiene la certeza de que cuando muera va a ir al cielo, lo que normalmente una persona contesta es: pues, bueno, pues, según yo me haya comportado aquí en esta tierra, según las buenas obras que yo haya hecho. Yo creo que ese es el patrón por medio del cual Dios decide qué buen o mal lugar Él me va a dar. Ese no es lo que Dios enseña a través de su bendita palabra. Porque si las buenas acciones, los buenos comportamientos, los buenos modales funcionaran para impedir que un alma se vaya al infierno, déjame decirte cuánta gente bien educada hay. Mas, sin embargo, la Biblia no enseña que por tu buena educación, por tus buenas costumbres, tus buenos modales, tus buenas obras caritativas, puedas llegar a la presencia de Dios. Si eso fuera cierto, yo quiero decirte, en vano hubiera sido el sacrificio de Jesucristo en la cruz. En vano Él sufrió entonces, si tus buenas acciones funcionaran. Pero como no funcionan, es por eso que Jesucristo vino. Dice la Biblia que todas nuestras obras son consideradas como trapo
de inmundicia, algo sucio. Por eso es que dice que no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un don dado por Dios, por medio del cual la persona puede ser salva. El evangelio que el apóstol Pablo predicó tenía que ver con creer, con confianza en Dios. Hechos 16, versículo 31. Pablo estaba en la cárcel, resguardado por personas encargadas de la seguridad en donde él estaba recluido. Y dice que algo sucedió. Las puertas de la cárcel se abrieron. Y como esto era una gran responsabilidad para el encargado, para el responsable de este reclusorio, dice que se quiso quitar la vida. De manera que el apóstol Pablo dijo, no te hagas ningún daño, porque aquí estamos. No nos hemos ido. Las puertas están abiertas, pero no nos hemos ido. Aquí estamos. De inmediato el carcelero entendió que era un poder sobrenatural. El poder de Dios que había conmovido su corazón. Y él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Algo tan interesante cuando Dios convence a una persona. No dijo, ¿qué debo hacer para hacerme un 100% religioso? ¿Qué debo hacer para ser un gran servidor de mi iglesia? ¿Qué debo hacer para poder complacer las necesidades de los necesitados? No dijo eso. La pregunta que este hombre dijo a Pablo y a sus acompañantes, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y creo que esta debería de ser la pregunta que todo mundo debiera de hacer. Todo mundo sin Cristo, todo mundo muerto en sus delitos y pecados y condenados a ir al infierno. Debería de decir, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Porque está entendido que las buenas acciones no funcionan. No cambian el rumbo de tu vida. Pablo y su acompañante dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, no solamente tú, sino también tu familia, también los de tu casa. Y sigue narrando la historia que también su familia, los de su casa, también creyeron. Porque más adelante habla de que todos fueron bautizados. El evangelio que el apóstol Pablo predicó tenía que ver con creer. Creer en aquel que es el Todopoderoso, el que puede salvar, el único que puede dar vida eterna. El mismo apóstol Pablo, hablando a Timoteo, capítulo 4 y versículo 10, y dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente
de los que creen. Dios se ha constituido en el Salvador del mundo. Pero ¿sabes qué? Específicamente, mayormente de los que creen. Porque el que no cree, dijo, ya es condenado por no creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en Tito, capítulo 2, versículo 3, Tito, capítulo 2, versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Date cuenta, nuestro Señor Jesucristo no solamente se le llama Jesucristo, también es gran Dios. El mismo Dios de la antigüedad, el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el Dios que te provee de vida eterna, de salvación. Por eso es que la salvación la consideramos como un atributo de parte de Dios. Porque la salvación es exclusiva de Dios. No hay delegación de funciones con respecto a la salvación. Dios ha delegado la proclamación de su bendito nombre, de su bendita palabra, la proclamación del Evangelio. Pero esa es la única tarea que tú y yo como hijos de Dios estamos obligados a hacer. Pero hasta hoy Dios nos ha dado la función de convencer a las personas, mucho menos de darles el don bendito de la salvación. Porque la salvación pertenece a Jehová. La salvación pertenece a Dios, al gran Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios es el Salvador. No hay vuelta de hoja. También quiero considerar en esta tarde, juntamente contigo, de que Dios es también el Redentor. ¿Qué es redención? ¿Qué es un redentor? El diccionario de la lengua española define esto como un rescatista. Redimir significa rescatar. ¿Dónde es donde aplica el rescate? Si alguien está cómodamente en casa, ahí disfrutando de la sombra, disfrutando de alguna comida, del descanso de su casa, no va a llegar una agrupación de personas con equipos sofisticados y decirle, oye, ¿estás descansando? Qué bueno, te venimos a rescatar. No necesita rescate, porque la está pasando bien. El rescate lo necesita una persona que sufrió un percance,
llámese accidente automovilístico o cualquier otro, que está pasando por una situación difícil, necesita que alguien le auxilie, que alguien le ayude a salir de ese lugar de tortura, de calamidad, de tormento. Quien la está pasando bien, como dije, no necesita el beneficio de rescate. Cuando Jesucristo vino a este mundo para dar su vida, morir en la cruz del Calvario, regar toda su sangre, se constituyó en el rescatista de los pecadores. La Biblia dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es por ello que Jesucristo vino a este mundo y dio su vida. Porque Él quería convertirse en el rescatista. Porque una persona sin Dios, ¿a dónde va? Al infierno. Y Dios no quiere que las personas vayan al infierno. Porque el infierno fue preparado para el diablo. Dice, y sus ángeles. Pero el diablo no quiere ir solo. Y es por eso que se ha constituido en el engañador desde el inicio de la historia de la raza humana. Como ya he dicho en otras ocasiones, un método que le ha funcionado, un método que le ha dado resultados. Engañar, engañar y engañar a través de la mentira. Porque el diablo es el padre de la mentira. Ha sido mentiroso desde el principio. Y Dios quiere rescatarte. Si tú no tienes a Cristo en tu vida, si tú no tienes ninguna esperanza, si tú eres de las personas que dices, bueno, pues yo no sé qué debo hacer, pero pues ay, Dios sabrá dónde me pone, según me haya yo portado. Pero en nuestras propias fuerzas podemos portarnos bien. Sería mentiroso Dios al decir que no hay justo ni aun uno, que no hay quien haga lo bueno. Dios sería mentiroso al decir eso, si es que las personas fueran demasiado buenas para poder ir al cielo. Porque Dios sabe que tú y yo no teníamos la capacidad de poder ir a la presencia de Dios por nuestros propios esfuerzos. Es por eso que Él tomó tu lugar y mi lugar. Y esta es la oferta que Él está dando al mundo entero sin Dios. De redimirlos. Isaías 44. 44 y versículo 10. Dice, Isaías 43, 14. Dice, así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel, por vosotros envié Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos, en las naves de que se gloriaban. Así dice Jehová, Redentor vuestro,
el Santo de Israel. Dios siempre se ha interesado por su pueblo. Un pueblo al cual le proveyó de todas las cosas, un pueblo que le dio promesas, a un pueblo privilegiado, a un pueblo al cual siempre les puso un líder que les guiara, un líder por medio del cual Dios se comunicaba para hacer el bien a su pueblo. Un pueblo que se constituía en un pueblo rebelde, que no hacía caso a las promesas y a las advertencias de parte de Dios. Mas, sin embargo, cuando este pueblo la estaba pasando mal, Dios siempre se constituía en el Redentor, les rescataba del peligro en el cual ellos se encontraban. Un pueblo rebelde, un pueblo malagradecido, pero que tenía sus etapas cuando su corazón era contristado, su corazón era conmovido y se acercaban implorando a Dios y Dios les escuchaba y Dios les rescataba. Qué grande y amoroso es Dios, grande en misericordia. Él nunca se ha fijado en el gran pecado y cantidad de pecados que los seres humanos cometen. Cuando un ser humano doblega su vida a Dios, Dios no le rechaza, Dios no le echa fuera. Jesús dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. Es por ello que podemos decir, confiamos en un Dios que sabe compadecerse de nosotros. Un Dios que ama al mundo, pero que aborrece su pecado. Mismo Isaías 44, versículo 6, dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Dios dice ser el Redentor, pero además dice es el primero y es el postrero. Yo soy el primero, dice, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién es el primero y quién es el postrero? Según Apocalipsis capítulo 4 y versículo 8. No capítulo 4, sino capítulo 1 y versículo 8. Dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿A quién se está refiriendo el apóstol Juan? Se está refiriendo al Señor Jesucristo. Porque es el principio, es el fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. ¿A quién esperamos? ¿A quién esperamos que venga?
a levantar a sus escogidos. Esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Hace años, yo me acuerdo que alguien decía, esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. De aquello que yo escuché han pasado por lo menos más de 40 años. Él todavía no ha venido. Pero eso que no haya venido no significa que no va a venir. Dice la Biblia que Él no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros. No quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es por ello que aún Él no ha venido, porque Él quiere rescatar, Él quiere seguir rescatando por medio de esa sangre bendita que Él derramó en la cruz. Colosenses capítulo 1, versículo 3 y 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Refiriéndose a Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Quién dio su sangre? Jesucristo. Es por ello que Dios se constituye en el Redentor, en aquel que redime, en aquel que rescata. Es por eso que la salvación es exclusiva de Dios, como uno más de sus atributos. Dios es el Salvador. Dios también es el Redentor. Así como el único que puede perdonar pecados. Esta fue la gran controversia que se desató en los tiempos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dijo perdonar pecados. Y para los líderes de la religión judía, ellos sabían que el perdonar pecados solamente correspondía al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Pero no podían concebir la idea de que el hijo de María e hijo del carpintero de Nazaret, de Belén, podía perdonar pecados. Y es por ello que le condenaron, porque él decía ser Dios, pero también perdonador de pecados. Él decía cuando una persona se levantaba después de recibir el beneficio de la sanidad, él decía, hijo, tus pecados te son perdonados. Parece que él no tomaba tan en cuenta, ni hacía tanto énfasis en el beneficio físico que otorgaba a la persona que estaba padeciendo alguna enfermedad. Él miraba su corazón. Y él decía, vete, tus pecados te son perdonados. A la mujer que le fue llevada, supuestamente por los líderes judíos, sorprendida en adulterio, le dijo, vete y no peques más. Seguramente sus pecados habían sido perdonados. ¿Por qué? Porque solamente Dios es el único que puede perdonar pecados.
unos versículos que encontramos en los Salmos. El número 86 y versículo 5 dice, porque tú, Dios, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Porque Dios es bueno, es por eso que Él sabe perdonar. Yo no sé por qué, pero entre los seres humanos no existe este rasgo característico de que tan fácil el ser humano se constituya en un perdonador. Al grado de que alguien a veces ha dicho, bueno, te podré perdonar, pero no olvidarlo no. Y bueno, creo que esta es una de las características del ser humano. Pero Dios no es así. Dios sabe perdonar. Es bueno y perdonador. Además, grande en misericordia para con todos los que le invocan. Qué interesante que una persona tiene que invocar el nombre de Dios para que puedas recibir el perdón. Es necesario que una persona pueda ser convencida por el Espíritu de Dios, que sus entrañas puedan ser movidas para que como resultado su boca pueda expresar que tiene la necesidad de un Dios perdonador. De lo contrario, aunque Dios es grande en misericordia y perdonador, pero Él no puede perdonar si alguien no le pide que lo haga. Eso es tan interesante. Que Dios no puede perdonar si alguien no le pide que le perdone. Porque Dios solamente perdona a quien invoca su bendito nombre. Salmo 99:8 dice Jehová Dios nuestro, tú les respondes, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Dios sabe perdonar, como también sabe galardonar a quien hace buenas acciones. Ahora es tan interesante entender esto, que una persona no es salva porque haya obrado buenas acciones. Una persona hace buenas acciones porque ha sido salva, porque ha sido perdonada. Es por eso que una persona puede hacer buenas obras. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, él decía, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, dice Dios, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es necesario que una persona entienda su condición, pero que también entienda que necesita ser perdonado.
porque Dios es el único que puede perdonar los pecados. En Romanos capítulo 10, su versículo 13, dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Nuevamente se vuelve a repetir este principio. Dios no puede perdonar si alguien no se lo pide. Es necesario que la persona, como dije, reconozca su condición de pecado, que entienda que Dios está diciendo que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda y que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si una persona reconoce su condición y le pide a Dios que le perdone, Dios le va a perdonar porque lo ha prometido. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice, será salvo. Quiero terminar con el Evangelio de San Lucas, capítulo 15. Capítulo 15 y versículo 20. Ve lo que dice. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. El contexto de este versículo tiene que ver con la historia que se escribe de este padre que dice que tenía 2 hijos. Un hombre con muchas ocupaciones, un hombre con muchas tareas que realizar, muchos trabajos, muchos ganados, muchos criados, muchas posesiones. En sí, un hombre muy rico. Pero dice que uno de sus hijos tomó la decisión de pedirle a su padre que le diera la parte que le correspondía como heredad. A lo cual el padre dice que no se resistió en dársela. Le dio la parte que le correspondía. Hizo su maleta, emprendió su viaje y se fue muy lejos, eso dice la historia. Allá donde él se encontró, la Biblia dice que malgastó los bienes que había recibido hasta quedarse sin nada. Cuando se quedó sin nada, dice que vio la necesidad de buscar un empleo. Un hombre judío, un hombre con ciertas costumbres religiosas, le ofrecieron un trabajo que era despreciable para los de su costumbre. Le ofrecieron cuidar cerdos, alimentarlos, cuidarlos, velar por su salud, a lo cual él no estaba acostumbrado porque para él seguramente entendía que eran animales impuros, no dignos de cuidado. Mas, sin embargo, en el lugar donde él se encontró, tuvo que hacer el trabajo que le ordenaban hacer para poder merecer un salario y poder comer. Dice la Biblia que cuando él daba los alimentos a los cerdos, le daban ganas de comer parte de ello. ¿Cómo sería su hambre que él tenía? Había sufrido mucho. Pero dice que nadie le daba estos alimentos que eran exclusivos para los cerdos. Dice que entonces este muchacho, vino a su mente, a su corazón, el recuerdo de lo que él había vivido en casa de su padre.
Y él dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay? Y yo aquí, sufriendo de hambre. Los jornaleros comen y beben, no sufren de nada. Y yo, en las condiciones que me encuentro. Y él dijo entre sí, regresaré a mi padre y le diré que ya no soy digno de ser llamado su hijo, que me trate como a uno de sus peones, porque allí hay alimento. Y dice que emprendió el camino en busca de su padre. Y dice que cuando su padre lo vio allá tan lejos, se echó a correr. Y él dijo, ese es mi hijo, allá viene. Fue movido a misericordia, dice que lo recibió, lo besó. Y fue un momento de gran alegría, porque su hijo había regresado. Y dice que dio órdenes a que se le atendiera, se le dieran las mejores atenciones, y hubo banquete, hubo fiesta. Y volvió este hombre desobediente que actuó en rebeldía, volvió a tener la misma posición que antes había tenido y aún mejor. ¿Qué nos ilustra esto? De que Dios, en su papel de Salvador, de Redentor, Él también puede perdonar al más vil pecador. A la persona que aún haya cometido los pecados más graves. Pecado es pecado. Pero hay quienes pecan poco y hay quienes pecan más. Pero para Dios no importa. Lo que a Dios le interesa es un corazón. Es un corazón cambiado. Es una actitud de humildad que busca a Dios con el propósito y el anhelo de recibir el perdón. Para ello, para ti que has confiado en Jesucristo, también el apóstol Juan escribió que si el cristiano peca, puede también recibir el perdón de Dios. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La salvación es también un atributo exclusivo de Dios. Porque Dios es el Salvador, Dios es el Redentor y Dios es quien perdona nuestros pecados. Si tú no eres salvo, yo quiero invitarte en esta ocasión. Reconoce que has pecado. Reconoce que la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entiende que para que Dios te perdone, necesitas pedirle que te perdone. El que invocare el nombre del Señor, dice, será salvo. Allí en tu lugar, allí donde te encuentras, allí donde me estás escuchando, ¿por qué no le dices al Señor Jesucristo, entiendo que he pecado? Entiendo que soy un pecador condenado a ir al infierno. Por favor, perdóname. Yo quiero ir al cielo cuando muera. Perdóname, límpiame de toda maldad. Y yo quiero decirte, si tú haces eso,
yo te garantizo que Dios te va a perdonar, porque Él me ha perdonado a mí, como le ha perdonado a muchos más de mis hermanos. Él quiere perdonarte, Él quiere darte la vida eterna. ¿Por qué no allí donde te encuentras le dices, Señor, reconozco que he pecado, como lo hizo este hombre que se había ido tan lejos a malgastar la herencia que le habían dado? Pero cuando él tomó la decisión de regresar, su padre fue movido a misericordia y le dio todo lo que él necesitaba. Así Dios puede darte la vida eterna en este momento. Solamente pídele. Vamos a orar. Dios y Padre que moras en gloria, te agradezco por este tiempo. Obra en el corazón de cada uno de los que me están escuchando en este momento. Cambia vidas. Haz que tus hijos te honren y te glorifiquen. Haz que el pecador experimente la vida eterna. Haz que el pecador sea salvo, porque sé es algo que solamente tú puedes hacer. Tú lo has hecho conmigo y lo has hecho con muchos más. Te doy gracias por la obra bendita que tú haces. Bendice a tu pueblo. Usa tu palabra. Te lo suplico en el nombre bendito de Jesús. Amén. Dios les bendiga.